En mi review de Taoist Gen dije que era un muy buen support contra bosses, pero después de hacer más pruebas descubrí algo que lo cambia todo. Taoist Gen puede ser la versión free to play de Mech Zangief, y contra muchos bosses este nuevo Gen Team puede superar al Team OG. ¿Qué tal la gente? Tremendo descubrimiento que se viene por el canal. Pero primero le quiero mandar saludos atrasados a TP Drag y a Sea Viper Free to Play. Muchas gracias por su apoyo. Y ahora sí, déjenme ponerlos en contexto. Este, mi gente, es el team meta de bosses, que ya vieron lo bien que funciona en mi guía del aniversario versus Guy. Y como pueden ver, el problema principal, sacando a Leonardo porque no es obligatorio en la estrategia, es que ocupa dos personajes legendarios, Mech Zangief y Banquet Fei Long. Por lo tanto, aún en eventos donde se puede pedir un personaje de préstamo, como por ejemplo en Cruzadas, un free to play no puede ocupar este equipo porque solo puede pedir de préstamo un personaje, eso es obvio. Por lo tanto, muchos de ustedes que están viendo este video ahora mismo no pueden sacarle el mayor provecho posible a este tipo de eventos. Y este, mi gente, es la segunda mejor opción para aumentar tu daño contra bosses, el Team OG. Pero al igual que con el team anterior, este equipo no es fácil de armar. Flame Chun-Li es un personaje de pago que no ha vuelto en el juego hace muchos meses y también tiene un personaje colaboración importantísimo, ya que Rich y Honda no crea escudos de inmunidad al daño, que es Donatello. Este equipo sin Donatello te obliga a cambiar tus X-Moves de daño, llevar uno de sobrevivencia y por lo tanto bajar aún más tu puntaje. Como vieron en la guía de Guy, el Team OG aún puede ser competitivo, pero depende mucho de Flame Chun-Li y de un personaje colaboración que sinceramente no sabemos cuándo volverá a salir. Así que armar este equipo para cuentas nuevas, por ejemplo, es aún más difícil que el Team Meta. Y todo esto, mi gente, genera que los jugadores free to play no puedan usar estos equipos, y por lo tanto se desmotiven y no se esfuercen contra bosses. Pero eso está a punto de cambiar. Alan X Legend, que además de comentarnos su personaje favorito para participar por el sorteo de un Mech Zangief y también contestar a la pregunta de la trivia, que ojo mi bro, no está correcto, pero después te voy a mandar la respuesta para que la edites en el comentario, nos dice: quedó excelente ese team. Y un dato adicional que no sé si notaste es que realmente Taoist Gen pone un escudo de inmunidad a todo el team, no solo a él, y lo comprobé el día del rework. Y es como un Mech Zangief, pero más humilde. Así que me fui inmediatamente a comprobar esa información y vaya la sorpresa que me encontré. Porque es totalmente cierto, Taoist Gen aplica un escudo de inmunidad al daño a todo el equipo. Se demora un poco más de lo normal, pero eso incluso puede ser hasta una ventaja para que el tag player también aproveche ese escudo en ciertas situaciones. Entonces, tal cual como dice Alan, muchas gracias por tu comentario bro, T-Gen es la versión humilde de Mech Zangief. Así de simple, lo cual permite que jugadores free to play que no tienen ningún personaje legendario puedan jugar eventos como Cruzadas solamente pidiendo a Banquet Fei Long de préstamo. Y ojo mi gente, no estoy diciendo que este equipo es mejor que el Team Meta, pero sí estoy diciendo que es el reemplazo perfecto de Mech Zangief para que más gente en el juego pueda utilizar equipos meta y así hacer más daño en sus gameplays. Y por lo tanto motivarse más con el juego, mi gente, sí, para eso es esto, para pasar un buen rato. Tuve que hacerle algunas modificaciones al Team Meta, como por ejemplo volver a ir con triple X-Move de daño, pero van a ver que el daño que hace T-Gen, mi gente, la cantidad de barra de super combo que crea este viejo cachondo es altísimo. Así que ahora, si les parece, vamos con las comparaciones de daño.
Con el Team Meta hice 8.7 billones con mi nivel de cuenta y mi nivel de X-Moves. La verdad es que es bastante difícil pasar ese rango tan alto de daño, pero con lo que quiero que se queden de este gameplay es en el segundo en el cual empezamos y los X-Moves que estamos utilizando. Se fijan, empecé en el segundo 69 y tengo que utilizar sí o sí el X-Move de Banquet Fei Long, que mucha gente recién lo tiene en nivel 10 o ni siquiera lo tiene, para llegar hasta el final del combate y no quedarme sin barra de super combo antes de tiempo. Así que adelantamos acá, 8.7, nada mal. Luego tengo acá el Team OG con el cual hice 6 billones de daño, ocupando triple X-Move de daño, Flame Chun-Li y por supuesto Donatello también de asistente. En este tipo de gameplay es bastante diferente, no empezamos antes en el combate, empezamos bastante más adelante y siempre está ese miedo de que en cualquier momento tu equipo puede morir si no haces bien el gameplay. Es bastante más complicado ocupar el Team OG que ocupar el Team Meta, por ejemplo. Si se fijan, recién voy a empezar en el segundo 45. Y en este primer ataque de Orsis, la probabilidad de que se acabe el gameplay es muy alta, porque si se activa Donatello ahí, es game over y debes volver a empezar. Pero como no fue el caso, vamos a poder hacer un excelente puntaje y aquí se activa Donatello. Se fijan que si yo no llevase a Donatello o un X-Move de sobrevivencia, moriría súper temprano en el combate a pesar de que estoy empezando bastante después. Por eso el Team Meta de voces es tan poderoso en comparación con el Team OG. De todas formas, este equipo, mi gente, seguía siendo el segundo mejor equipo para hacer más daño en voces. Pero como ya les vengo diciendo en todo este video, llegó al universo de Street Fighter Duel Taoist Yen con su rework, que no sé si será un bug o los desarrolladores lo están haciendo a propósito, pero le otorga escudo de inmunidad a todo el equipo. Y ya este bro tenía una creación de barra de super combo ridícula. Así que vamos a ver ese gameplay para explicarles paso a paso cómo se juega. Lo primero es que el X-Move de Banquet Guy no se necesita para nada, este equipo genera demasiada barra de super combo. De hecho vamos a empezar en el segundo 79 con super combo de Akuma y al mismo tiempo la primera rotación, super combo de Tien, C1 de Street Poison, C2 de Banquet Fei Long y C3 de Fire Addon. Toda la pelea lo mismo. Aquí les quiero mostrar algo interesante, ya que Tien demora tanto en activar los escudos de inmunidad, Street Poison entró al campo de batalla al mismo tiempo que se activaron y por lo tanto Street Poison también ganó su escudo de inmunidad al daño, algo curioso que por ejemplo con Mech Zangief no ocurre nunca. Y por ejemplo, si alguien tenía dudas de que no se activen los escudos de inmunidad en todo el equipo, en este ataque de Orsis todo el team debió morir, pero Tien los salvó a todos. Como ya tenía más de 60 stacks con el buen Banquet Fei Long, activé mis X-Moves para aumentar daño. Aquí de nuevo Tien salva a todo el team de ser eliminado. Y recuerden que Street Poison siempre puede morir en estos gameplays, así que deben tener mucho cuidado que no coincida un combo 1 de Street Poison con un ataque de Orsis, como casi sucede en ese momento. Y como empezamos casi en el segundo 80, podemos utilizar el X-Move de Akuma que utilizamos al inicio del combate por segunda vez en el segundo 15, mi gente, provocando que hagamos aún más daño en los últimos segundos. Y tal como vieron, como si nada, Taoist Yen llega después de su rework y prácticamente jubila al Team OG. Con este nuevo team, al cual bautizamos en este canal el Yen Team. Entonces, ¿a quién le sirve este team? Ya que si bien no va a hacer más daño que el Team Meta de voces, es un excelente reemplazo para Mech Zangief. Es el Mech Zangief free to play, así de simple.
Así que todos los jugadores que no tienen a Mexangift, que no tienen a Donatello, cuentas free to play, cuentas nuevas, este team es ideal para empezar a practicar ese daño contra bosses. Tener una cantidad de barra de super combo ridícula en el combate a pesar de que empezaste casi a los 10 segundos de iniciado ese contador. Volvemos a utilizar el triple X-Move de daño muy característico del Team OG, pero haciendo más daño. ¿Y por qué es tan free to play friendly? Porque sin importar en qué nivel tengas a tu Tien, el efecto de su super combo no va a cambiar. Siempre va a otorgar escudos de inmunidad al daño a todo el equipo. Así que sin importar si tu Tien está en A, en SS o en triple S más 5, la estrategia no va a cambiar ni un poco. Así que basta con tan solo sacar una copia en la ruleta de adivinación, que aprovechen que ahora está con descuento el personaje, y ya van a poder hacer todas las estrategias del Gen Team que acabamos de ver. Pero ojo, que como ya dije en su review, lo que más te recomiendo es dejarlo en SS con espíritu de lucha a nivel 30 para que aumente aún más el daño de los combo 3 de tu rotación. En este caso, el daño de Fire Addon. Así que si bien sigo pensando que es muy importante que al inicio del juego saques al menos una copia de Reach y Honda, porque también en A ya sirve, este nuevo equipo con Tien abre un sinfín más de puertas para que jugadores free to play se vuelvan a motivar con los eventos de bosses. Y con eso, mi gente bella, terminamos con el video del día de hoy. Muchas gracias a todos los que están participando del sorteo, es una locura. Intenté responder todos los mensajes, pero se me hizo imposible. Pero no se preocupen que igual alguna carita de felicidad les dejaré agradeciendo sus comentarios. Y recuerden revisar la respuesta de la trivia, mucha gente está respondiendo bien, pero también mucha gente está respondiendo mal. Y la idea principal de ese segundo sorteo es que el Mexangift se lo gane una persona que ve el canal constantemente, sabe del juego y quiera a toda costa ese personaje. Cuídense mucho, tomen agua y nos vemos muy pronto en un nuevo videazo. ¡Chao!